Bienvenidos. Hablemos de fútbol, sí, por supuesto, porque es momento para hablar de fútbol y esta vez nos vamos hasta el Silicon Valley, sí, con Jorge Joaquín Salazar. Reiterándole que llegamos a usted gracias a SOS Natural, gracias a Águila Restaurant, Doña Mirna Restaurant, Chávez Auroditel, Hancar Wash, RCJ Auroditel, gracias a Chala Property Team, gracias de verdad por llegar a esta conexión. Jorge Joaquín Salazar, caballero, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo te va, Jorge Joaquín? No, Daniel, no, gracias a ti por darme la oportunidad. No hace mucho tiempo que quería hablar de fútbol, como es de tu programa, no hablemos de fútbol. Yo creo de que ya quería una oportunidad de hablar de nuestro fútbol. De abordar temas, sí, señor. Sí, Gracias señor. a ti y a tus patrocinadores por darme la oportunidad de estar en tu programa. No, gracias, gracias. Pero antes, Jorge Joaquín, preguntas. ¿Dónde crece Jorge Joaquín? ¿Dónde lo ven jugar al fútbol a una edad pequeña? Mira, Daniel, en estos tiempos yo sé que todo ha cambiado en el Sí, fútbol, ¿no? sí, Al nivel nuestro, sí, estoy hablando a nivel centroamericano, mexicano, sí, 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 todo ha cambiado, ¿no? sí, Ahora creo de que hablamos de procesos, sí, que necesitamos procesos, sí. pero la verdad es que la mayoría de nosotros salimos jugando de las calles, salimos jugando en canchas polvosas, Del barrio. salimos jugando en los cantones. Sí, O sea, nunca tuvimos un proceso sí. de esa manera. Es que yo empecé mis primeros pasos, ¿no? Como futbolista de mi escuela, jugando en las calles, visto por gente que tenía visión Exacto. al futuro como jugador, ¿no? Así empecé yo no tuve una academia, no salimos de academia. La mayoría de jugadores, pues en nuestros países centroamericanos y más, creo que en Vienen del México barrio. hemos salido Sí, del barrio, como se sí, dice, ¿no? sí, sí, sí. Pero ¿dónde creciste, Jorge Joaquín? Pues crecí en la ciudad llamada Ciudad Arce, Ciudad Departamento de Arce. la Libertad, El Salvador. Sí, señor. Eh, um, en una escuela, creo de que nacieron muchos talentos, salieron Oh, muchos talentos, oiga. llamada José María Lemos, Escuela de Varones José María Lemos, que es en Sí. Ciudad Arce, una escuela pública donde tenían la ciudad, la escuela tenía un profesor que sabía mucho de fútbol y era el mentor nuestro, ¿no? Donde salieron muchos talentos, muchos jugadores de nuestra ciudad. Así comencé a dar nuestros pasos en el fútbol, en los juegos estudiantiles, con la selección de la escuela. Interesante, pero luego hay un giro. La familia se muda, perdón, en este caso a California. ¿A qué edad llegaste tú a California, Jorge Joaquín? Sí, tú sabes que vivimos Una una etapa etapa difícil. muy difícil en Sí, nuestro país. sí, Lastimosamente, pues no sí, tuvimos la dicha de disfrutar nuestra juventud en nuestro país. sí. Y mi padre decide radicarme a la ciudad de San Francisco, ¿no? En el 1978, terminando 79, yo con la edad de unos 13, 14 años, 13. Entonces llego a la ciudad de San Francisco, donde me radico en la ciudad. Y en esos tiempos, pues, tú puedes estar de testigo y la gente que está escuchando no puede ser testigo. Sí, sí, En esos tiempos no podías ir a una high school si no hablabas inglés. sí. Entonces, inmediatamente nos envían a una escuela donde veníamos, bueno, nosotros disfrutábamos llamarnos mojados en ese entonces. Ahora no podemos llamarnos mojados Sí, porque sí, es todo es triste. de demanda, ¿no? Entonces Sí, nosotros sí. en broma entre nosotros ya somos los mojados de la Newcomer, se llamaba la escuela en San Francisco, donde llegábamos todos los que recién llegaban. Así que me recuerdo de que recién había llegado. Había muchos jugadores salvadoreños, Sí, que puedo mencionar algunos, pero lastimosamente no lo van a conocer, ¿no? En el área de Bahía creo que sí. Entonces llegamos a la escuela
conocí un entrenador mexicano, profesor de educación física, que manejaba la selección de la New Cameron. Sí. Y inmediatamente llegué y me dice, jugando en las canchas de tenis, porque Sí. en los recreos, Sí. en las canchas de tenis hacíamos el fútbol, porque no había canchas. Claro. En ese entonces el fútbol no existía, ¿no? En los 79, 80 no existía, casi Sí. no se jugaba. Entonces nos vieron jugar. El profesor me dijo, tú no tienes que estar en esta escuela, tú tienes que estar en la escuela. Y ya me llamó y me dijo, te voy a recomendar me recuerdo de él porque creo de que fue uno de los mentores también que me vio el talento. Sí. El señor profesor Vidrio de la Newcomer Sí. me recomendó con Todd. Todd fue un americano de que lo que menos sabía de fútbol, pero tenía ese talento, ¿no? De ver Sí. jugadores y que sabía de que le podían dar mucho. Entonces me envían para Balboa sin hablar inglés, sin hablar un 5 de inglés. Sí. Me dice, yo lo único que quiero es que esta escuela tenga un día un campeonato estudiantil. Y le digo, pues que yo lo pueda lograr solo no puedo, pero vamos a intentarlo. Y así fue que en la ciudad de San Francisco empecé a dar los pasos, donde conocí también muchas personas que tenían una calidad de fútbol, Sí. como el profesor Mendieta, donde él me empieza a ver y me dicen, tú no tienes que estar aquí, tú tienes un talento para brillar como profesional. Entonces todas esas cosas, toda esa gente que yo estoy mencionando que ahorita Sí. me dio la pauta a mí para motivarme como chico, ¿no? A esa edad, Sí. motivarme y decir, sí lo tengo, pero que lastimosamente no tenía el apoyo de mi padre, porque mi padre me había traído primeramente por la guerra, Sí. y segundo me dijo, yo te traje a estudiar, no a jugar fútbol. Pero mi visión como joven era primeramente el fútbol y estudiar, ¿no? Y así creo de que fue paso a paso en San Francisco. Me di la pauta yo mismo y la ayuda de profesores, donde yo empecé a confiar del poco talento, ¿no?, que yo tenía. Sí. Y en 1981, terminado el 81, le pido la oportunidad a mi padre, y le digo, si me gradúo, me dejas ir a probarme a El Salvador. Y me dijo, si te gradúas de la high school, yo te doy la oportunidad de regresar a El Salvador. Y así fue, ¿no? Regreso en el 81, terminando en el 82. Llego a Ciudad Arce con la visión, de jugar un equipo donde mis tíos siempre soñaron jugar, que es un equipo llamado Municipal, donde jugaron muchas estrellas de nuestro pueblo, jugadorazos, que en estos tiempos creo que fueran uno de los mejores jugadores en la Liga Mayor, ¿no? Pero que lastimosamente en esos tiempos teníamos mucho talento y era muy difícil jugar en Liga Mayor. Así que llego con esa idea, ¿no?, de jugar en Municipal. No me dejan mis abuelos porque me dicen, no quiero que fracases acá, porque te va a pasar lo mismo que tus tíos. Lo único que te van a ofrecer es tomar y fracasarás. Llega la oportunidad, te lo voy a contar así de rápido, la oportunidad. Venga, sí. Y vienen las fiestas patronales y forman una selección. El señor llamado, que descansa en paz, uno de los mejores amigos que me recibieron en Ciudad Arce, y me dicen, viene ADET, Asociación Deportiva del Tránsito, a jugar con la selección de Ciudad Arce. Y me dice, ¿querés estar? Le digo yo, sí, pero con miedo. Tenía que tener el permiso de mi madre y mi padre para yo poder jugar con gente mayor, porque creo de que recién llegaba con 16 años y medio. Y me dan la autorización de jugar. Mi padre me da la autorización, me dicen con cuidado, ¿no? Porque era un niño todavía. No jugué, no estaba jugando. ADET nos estaba ganando 2-0. Me dice Rolando, ¿quieres jugar? ¿No tienes miedo? Le digo, no, sí quiero jugar. La cancha de Ciudad Arce, y le puedes contar. La conozco. Tú conoces a Carlos César Rivera. Era un potrero, tierra blanca, pero para nosotros jugar en ese potrero, pues era un sueño, ¿no? Porque
porque por allí pasaron tantos jugadores que uno seguía y eran nuestros ídolos, ¿no? Sí. En los tiempos de grandeza, en los Sí. tiempos de ciudades. Sí, señor. Así que estábamos perdiendo la selección de los AFC. Adet llega con todas sus figuras, con don Héctor Palomo Sol. Entro, me dicen, hacen un favor y me dicen, Sí. pégale tú, y me dan la oportunidad de pegarle, hago el gol, los saludo, los celebro como si hubiera jugado, como si hubiera ganado la Copa Mundial, agarro tierra blanca, la tiro para arriba, ¿sabes? Me volví loco. Sí. Luego una jugada, yo no sé de dónde me salió, hago una jugada, quiebro, me sale el portero y empato el partido. Adé llegaba porque Adé tenía escuelas de fútbol en Ciudad, Sí. pero llegaban por 3 jugadores que tenían un talento increíble, que don Héctor ya los tenía fichados para poderlos invitar a entrenar con Adé, que si más recuerdo era Arturo Cepeco, uno de los grandes jugadores que yo vi jugar, Ismael, y había otro que no me recuerdo, y que pues se le dio la vuelta, ¿no? Se le dio la vuelta. Don Héctor solo preguntó quién era yo y que me quería tener entrenando con Adet. El señor Víctor Pacheco también. Sí, Víctor Manuel. Me da la invitación, y digo yo, bueno, se me dio la oportunidad. Tomé aproximadamente 3 semanas para pensarlo, porque mi sueño no era jugar profesional, mi sueño era jugar para el equipo de mi pueblo. Pero mucha gente me empezó a decir, no puedes perder la oportunidad, no puedes perder la oportunidad. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y así fue que yo comencé mis pasos en el fútbol salvadoreño con esa gran escuela que formó tantos talentos. Sí, señor. Donde salieron infinidad de talentos, y te puedo mencionar Cerritos, Papo Castro Borja, Adet fue la cuna. Janet allenaba el fútbol salvadoreño. Sí, señor. Con tanto talento. Así que con pocas palabras, creo de que así como empecé mi carrera futbolística. Señores, con nosotros Jorge Joaquín Salazar, desde el Silicon Valley, como dice un buen amigo, es el ahijado de uno de los ahijados de don Carlos César Rivera. Esa es otra historia. Mira quienes han llegado a la conexión: Carlos Mario Joya, Mario Sarmiento de México, Claudio López, Beltrán Joya, que vive aquí en la ciudad, Haroldo López, que viven acá. ¿Te suena este nombre? Milton Meléndez Cornejo, Jorge Joaquín. Milton Meléndez será ¿Tigana? ¿Te suena? Claro, fíjate que Tigana te puede decir, ¿no? Fíjate que Tigana tenía un talento. Sí. Cuando nosotros llegamos a Alianza, Tigana trabajaba para Coca-Cola. Sí, sí, señor, ¿no? Sí, señor. Puede decir. Sí. Y don Hernán decía, ¿no? Sí. El talento de Tigana. Sí. El problema, y Tigana te lo puede decir. Corroborar, sí. En ese tiempo, Alianza tenía hasta 3 jugadores por posición. Sí. Y jugar en ese tiempo era difícil. Sí. Entonces nosotros entrenábamos en Coca-Cola y Tigana nos llevaba las Coca-Colas después del entrenamiento, ¿no? Sí, señor. Yo sabía que tenía su tiempo y el día que le iba a llegar a él la oportunidad para que él también expusiera el talento de Tigana Meléndez. Sí, señor. Y todos sabemos quién fue Tigana Meléndez. Oh, claro. Por supuesto, y te cuento, un servidor también, Jorge Joaquín, laboró 15 años para esa empresa embotelladora salvadoreña. De mis 15 años, 13 los trabajé en la bodega y 13, 12 en la bodega y 13 en la gerencia general, sí, por supuesto. Y tuve la chance, la fortuna de ver a Milton Meléndez en segunda, tercera división con don Mamerto Palma, otro señor que se cocina aparte, por supuesto, por
por ser sin duda un formador de jugadores, de futbolistas, por supuesto, en el fútbol salvadoreño. Señores, decíamos una amena charla. Esta es la primera parte, sí, porque hay muchos temas, Jorge Joaquín, de abordar contigo. Hoy abordamos, coincidimos en tu tiempo libre allá en el Silicon Valley, un poco de tiempo aquí antes de ir a la labor. Créeme, te agradezco por venir con nosotros y de verdad agradecemos a usted que llega la conexión y gracias por transferir nuestro trabajo. Una charla con Jorge Joaquín Salazar, ya nos ha contado parte de su historia, dónde creció, en Ciudad Arce, el tiempo que viene a estudiar aquí a los Estados Unidos High School y luego regresa y que ese partido, un partido cambió completamente el panorama. Abordemos temas puntuales, Jorge Joaquín. En el hecho de que has tenido la oportunidad, como algunos de nosotros, Bruno Martínez de México, saludos Bruno, otro comentario aparte, saludos de los técnicos jóvenes que han llegado al fútbol salvadoreño, llegó con el español Juan Cortés, seguramente, no sé si todavía estás en Monterrey, saludos hermanos, bendiciones. Y yo siempre lo he dicho, Jorge Joaquín, así como el futbolista crece cuando sale de su país, cuando va a picar piedra y comienza a cero, así también los hombres de micrófono, maduramos un poquitito, seguramente algunos más que otros. De tu paso por el fútbol salvadoreño, de esa etapa bonita donde perteneciste a esa alianza, aquí estaba aquí en Canales, cuando llegaste a los Albos, seguramente estaba aquí en Canales, en esa plantilla, ¿cierto? No, es que fíjate, Daniel, la mayoría de gente que nos está escuchando Sí. sabe del nombre que está mencionando. Sí, sí, sí. El ícono que es Lozano, Jaime, Sí, señor. Faral, El uruguayo de bigote, flaco, sí, señor. o sea, Faral venía a jugar de Uruguay. Sí, Copa Libertadores. Sí, Copa Libertadores. sí, sí, O sea, sí. estamos hablando De gente grande, gente grande. de grande Sí. que si te ponías humilde a la par de todos ellos, Daniel, lo que siempre digo yo es el futbolista Sí, con menos experiencia, sí, que tenemos la dicha de estar a la par de ellos. sí. Deberíamos ver Sí, señor. de ese talento. Sí, Como te digo, Kim, Lozano, Faral, Jaime, sí, los centrales de Alianza, sí. el Toro, el chileno Toro. Raúl Benito Toro, sí, de los mejores zurdos que han llegado al fútbol salvadoreño, Jorge. Claro, o sea, hablamos de gente grande, Sí, donde de eso estamos padeciendo sí, señor. en Sí, nuestro señor. país. Sí, señor. De los extranjeros que nos llegaban a dejar escuela. Escuela, sí, señor. Sí, sí, sí. O sea, siempre en broma, Sí, todos los que nos están escuchando que saben de fútbol, sí. decíamos, traigan los balones mejor en lugar de que nos traigan estos paquetes. Entonces, y así nos hablábamos, ¿no? Sí, Nos sí, sí, bromeábamos. sí, sí. Traigan los balones, mejor traigan los balones, porque eso es lo que lo que más nos hacían. Sí, sí, Porque sí. en ese tiempo jugábamos con la famosa mi casa. Mi casa, sí, señor. Que solo el que no sabía cabecear y de balón, no sabía el peso que tenía eso, más cuando estábamos. Sí, señor, sí, Entonces, señor. son muchas experiencias Vivencias, sí, en nuestro lindo fútbol de antaño, sí, que nos empecé a jugar sí, con esa herencia que nos dejó, pues tú era dicha, ¿no? sí. Que formar parte de la selección recién venida del 82. Imagínate. Formar parte de la selección. En términos de 6 meses, yo Sí. en ADET fui llamado a la primera selección del señor Raúl Magaña. Raúl Magaña Monzón. ¿En ADET con quién coincidiste, Jorge? En ADET Sí. con nombres Sí. que quedaron Sí. a Edmundo Valdivieso. Edmundo Valdivieso, sí, sí. Ahora es alcalde, creo que quizás porque es alcalde y los a Pacaya, Sí. me acuerdo el nombre de él.
Chico Contreras, ya, Alianza. sí, ya no estaba Chico. Chico Contreras, Sí. Francisco y el hermano. Y su hermano, eran sí. unos talentosos Sí, jugadores. sí, sí. Ramírez Moisa. Y que en ese Sí. tiempo, ¿sabes qué? Sí. Verlos, volver a ver a la banca y decir, o sea, la clase de jugadores Sí, que tenía sí, en su sí, señor. banquillo. Sí, señor. Entonces, Patricio Mancía. Patricio Mancilla, sí, señor, sí. Patricio, Sí. o sea, era un talento de jugadores nacionales. Sí, señor. Nacionales. Sí, sí, Que sí. formaba la escuela de ADER, Sí. guiada por el licenciado Palomo Sol. Juan Palomo Sol, sí, señor. Don Héctor Palomo Sol. Es Héctor Palomo Sol, sí, señor. Claro. Entonces, me dejó mucha escuela. Luego, ADER promocionaba mucho al futbolista nacional. Sí, sí. Donde la mayoría, todos los equipos nacionales, sí, tenían jugadores sí. hechos en ADER. Uf, imagínate. La mayoría eran jugadores de primer nivel. Sí, señor. Sí, señor. Señores, con nosotros Jorge Joaquín Salazar en esta amena charla desde el Silicon Valley, él está en San Francisco. Saludos para Rafa Amaya, el referee, para Teo Pineda, uno de los mejores centrales que vi en aquel ya lejano 2000. Imagínate, Jorge Joaquín, yo tengo 25 años viviendo acá. Y tenemos gente del sur, sí, el doctor Fernando Zorrilla nos acompaña en la conexión desde SOS Natural. Él también le pegó a la pelotita, fue parte de la cantera de Millonarios de Colombia. Interesante, ya Jorge Joaquín nos comentaba su experiencia de retornar al fútbol salvadoreño, la vitrina que fue ADED, luego viene Alianza. Jorge Joaquín, vamos a abordar en esta primera etapa, en esta primera charla contigo, porque hay mucha cuerda que tocar. ¿Con qué te quedas de ese tiempo? ¿Cuántos años jugando profesional en El Salvador, Jorge Joaquín? Sin mucho talento, mucho talento, pero con corazón. Sí, sí. No, sí tenía, sí, señor. Salvadoreño. Sí, señor. Pues fíjate de que tuve la dicha de jugar sí. en los mejores equipos de nuestro país. Sí, señor. Pasé por 2-3 años en Firpo, con el gran Peñero Vázquez. Sí. En el Gavilán Funes. Sí. Carliño, un portero brasilero, sí, señor. Llegaron unos brasileños, Filo. Salvador Filo, sí. Jorge Núñez, sí, señor. Sí. Luego me manda de préstamo para... pasé también por una etapa grande de Metapán, donde fui gracias al talento de don Conrado Miranda, ¿no? Don Conrado Miranda Sasso. Sí. Una selección. Metapán en ese tiempo era una selección. Sí. Chalo Enríquez. Carlanga Riveras. Archila. Edwin Archila, sí. Efraín Burgos. Sí, Efraín. La Mica González. Hermano de Jorge. Sí. Byron Pérez. El guatemalteco, sí, señor. El guatemalteco. Sí. Se me van los nombres, uno hondureño, Drummond. Venía a jugar de la selección del 82. Sí. Lo lleva Domingo Drummond. Sí, señor. Jorge Lane, no sé cómo era. Sí, Tony Lane. Sí. Tony Lane, sí. Tony Lane. Jugadores hechos, Jorge Joaquín. Jugadores hechos. El muchacho de 18 años vinculado en ese grupo. Con esos hombres ya hechos, rodados. De que me dieron, pero como te digo, el jugador tenía que tener humildad. Sí, señor. Para aceptar todos los consejos de esos monstruos. Sí, señor. Entonces, luego voy a Metapán. Mi sueño era jugar en FAS. Nunca podía en FAS porque siempre me ganaban los contratos. De Metapán me mandan para Firpo. Firpo me manda
me dice, licenciado, ¿te quiere Águila? Sí. Pero yo ya estaba cansado de vivir en Usulután Sí. por el calor terrible. Desesperado, cruzar el río Lempa era difícil. Sí. Entonces decido, no, digo yo, no, porque Milovan me quería. Milovan me quería En Águila. en Águila. Sí. Entonces decido irme para Alianza, se Sí. molesta Milovan, regreso a Alianza, paso por Alianza casi de un año, donde fuimos campeones que le ganamos a Firpo en el 89. Sí. Luego de Alianza, regreso a Estados Unidos, después del paso por mi país, ¿no? En total, ¿cuántos años más o menos jugaste en El Salvador profesional? Se me fue Atlético Marte. Atlético Marte también, sí. Sí, Atlético Marte. Sí. Atlético Marte. Pues en El Salvador creo que unos 17 años quizás. Mucho recorrido, sí. Como te digo, tuve la dicha de formar parte de esa selección del 82 con Ramón Faguaga, Mora, o sea, fue un paso que la verdad es que no me lo merecía a lo mejor, pero que Dios me lo puso en ese tiempo y me dio la oportunidad con Coreas. ¿Con los Coreas, Salvador? Salvador, claro. Sí, señor. Sí, señor. No nos olvidamos de todos los talentos de nuestro fútbol. Sí, ¿no? señor. Que dejaron historia. Luego formé parte también de otra selección, de una generación nueva, sí. donde ya eran los Cienfuegos, sí. Memo Rivera, Díaz Arce. Que tuve la oportunidad de formar parte de esa selección con uno de los técnicos que también yo pienso de que nos dejó mucha enseñanza, el señor Milovan Jorić, que quiso cambiar el fútbol, lo cambió por un momento, pero que lastimosamente en nuestro país no cambiamos. Nuestra mentalidad. La mentalidad. Esos son. Y los procesos que verdaderamente se tienen que apoyar. Sí, señor. Fracasan. Sí, señor. Luego regreso a Estados Unidos y te digo, podemos hablar sobre eso. Señores, con nosotros en esta primera charla, porque hay muchos temas que abordar contigo, Jorge Joaquín. ¿Te parece? Esta es la primera charla. Ojalá podamos coincidir estos días, la primera parte de esta charla, pero quiero que me cuentes un poquitico, porque Jorge Joaquín Salazar pudo haber escrito su historia también, o su nombre, en Major League Soccer. Sí, porque saludos para Hugo Santillana. Mire quién está ahí, Hugo Santillana. ¿Le suena ese nombre, caballero? Claro, claro, cómo olvidar ese grande jugador. Sí, señor, retomando el tema, sí, Jorge Joaquín pudo haber escrito su nombre en Major League Soccer. Eso lo dejaremos para otro tema, pero ¿cómo Jorge Joaquín Salazar es parte de esta, o vio parte de esta segunda etapa de este fútbol estadounidense? Que por cierto, Jorge Joaquín, la Major League Soccer está cerrando la post-season, la post-temporada. Sí, ya hubieron partidos este domingo. Hoy hay partidos también interesantes, decíamos, en lo que es la recta final. A Dynamo no le alcanzó para clasificar, a San José tampoco. De eso lo estaremos abordando, pero tú fuiste parte. ¿Qué tanto vio Jorge Joaquín de esos nombres históricos? ¿O convivió, Jorge, esa es la palabra más adecuada, convivió Jorge Joaquín con esos nombres, con esos hombres y nombres que al final se escribieron en su sitio en Major League Soccer? Mascarita Sangrada, Chavarría, Lankeis, gracias, caballero, gracias por llegar. ¿A qué edad conociste a Dominic y a ese grupo de hombres que lograron hacerse un nombre en Major League Soccer, Jorge Joaquín? Bueno, de Alianza venimos a jugar una cuadrangular a Washington y a Los Ángeles. Sí. Donde Alianza, después de ser campeones, nos aventan. Como siempre, ¿no? Como siempre, nos aventan un buen dinero. Sí. Más el premio por ser campeones. Sí. Teníamos
un señor que la verdad es que no sé si está vivo, pero que descanse en paz, el doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez. Sí, señor. Donde nos promete sí. el cielo, que nos iba a pagar todo lo que nos daba sí. en la gira por Washington y Los Ángeles. Sí. Lleno total en Washington. Para llenar el Coliseo de Los Ángeles necesitabas más de 100,000 personas. Sí. Pero sí, creo que estaba a un 60%. Oiga, el Coliseo Memorial. Claro. Entonces, ya vengo con la idea, digo yo, si no nos pagan, me quedo. Yo ya no tenía problema, yo me podía quedar. Sí. Nadie sabía que yo ya no era indocumentado. Sí. Yo me podía quedar y seguir con lo que era. Entonces Sí. le digo, doctor, necesito que me pague en Los Ángeles. Yo decido, me quedo ahora. ¿Me paga o me quedo? Entonces me dice, si te quedas, te mando migración. ¿Ok? Mande migración. Yo le mando, yo voy ante las leyes y le digo que usted me paga o usted va preso. Entonces el señor creyó de que me iba a manipular y me iba a decir lo que quería. Qué pena. Me iba a hacer regresar. Entonces, pero yo decidí, no me pagan, no me importa, pero yo me quedo. Entonces decido quedarme, me comunico con mi padre, porque mi padre tiene más de 50 años de vivir acá. Sí. Mis tíos también, tengo mucha familia y me dicen, sí. Quédate. Entonces, había conocido una persona en Los Ángeles que apoyaba. Sí. Si hay alguien de la Alianza, va a coincidir conmigo. El señor Salvador López, dueño de Taquerías El Farolito, uno de los equipos tradicionales. Representativo, El Farolito. Entonces me dice, no te preocupes, tienes contrato para jugar conmigo, te ofrezco esto. Digo yo, ¿qué más quiero? Te la voy a cortar porque tengo una historia larga. Sí. Los San Francisco Bay Blackhawks estaban formando la APSL. El dueño se llamaba Dan Van Boris. Dueño, hermano del dueño. O sea, los dos eran parte de la franquicia. Dueño de los Seattle Hawks. De Seattle. De NFL. Eran agentes multimillonarios. Que eran de real estate. Todavía está esa firma de Blackhawks. Real estate. Así que el Farolito jugaba en un estadio llamado Balboa Stadium en San Francisco, que todavía está. En un juego llega una visoría de ellos, del coach, un inglés. Me ven jugar. Inmediatamente me están esperando arriba y me dicen que les gustaría que yo fuera a entrenar con los Blackhawks. Ya los Blackhawks ya manejaban los nombres de Dominic Nier, John Doyle, George Dyack, David Vanol, sí, señor. A Marcelo Balboa, oye los nombres que Chelo Balboa. Marcelo Balboa. Sí, señor. De la selección, ¿quién más se me escapa? Bueno, ese equipo fue la base, sí. De la selección del 94 jugada en Estados Unidos. Peter Vermees era parte de esa. Claro. Entonces, yo te compartí una fotografía de Hugo Pérez, sí, señor. con Hugo Pérez. Sí, señor. Porque yo no hablo tonterías, no hablo mentiras. Me gusta hablar con la realidad de mi vida, ¿no? Te comparto una fotografía para que veas. Entonces, cuando me ofrece, me dice el señor Salvador, esta es la oportunidad que necesitabas. Sí. Y me dice, no me tienes que regresar nada, porque Alianza le pidió $13,000 por mi pase. Inmediatamente Don Chava se lo pagó. Entonces tú no tienes que pagar más, tú eres libre, puedes irte donde quieras. Esa es la oportunidad que tú esperabas. Échale ganas. Así que qué gente me voy para San Francisco Bay Blackhawks.
entreno, me ven jugar y me dicen, tienes contrato. En 1990 empieza la APSL. Sí, Con sí, grandes jugadores. sí, Yo ya venía con una sí, experiencia de desarrollo. sí, sí, Ha ganado campeonatos. sí, sí. Marcelo era un niño, Dominic era un niño sin experiencia, Winalda, se me olvidó el Eric Winalda. Eric Winalda. Ustedes saben quién es. Jorge, si Eric Winaldas, el hombre que abrió el telón en cuanto a goles, el que anotó el primer gol en Major League Soccer. Claro, la gente de fútbol, como Sí, sabe, estoy sí, sí, señor. que lastimosamente no soy mucho de hablar. De abordar estos temas. No, y se te agradece, se te agradece. Entonces ahora me dan la oportunidad, sí. Entonces estoy hablando. Venga, Entonces, en un juego sí, en San José, sí. la sede era el estadio de Spartan, El Spartan Stadium, sí, jugando contra, no sé si Tampa Bay, sí, creo que Tampa Bay Rabbits, sí, andaba en la asesoría el Sí. señor Milovan Joric. Entonces, como andaban en la visoría en ese tiempo, sí, andaban buscando talentos. sí, Andaban buscando talentos. Entonces anda Hugo con Milovan y un señor que hacía las visorías hondureño, sí. se me olvida el nombre, pero Pío, hondureño. Él le ayudaba a Milovan en ese tiempo a buscar talentos. ¿No era Piu Cles? Pío Cles, Hermano de Chelato Cles. hermano de Chelato. Estamos consiguiendo mucho que es, y creo de que César, César, mucho entrevista, te va a decir la verdad, porque así fue. Entonces, me ve jugar Sí. y manda al señor Pío Cles a preguntarme. Sí. Y me toman la fotografía junto a Hugo, y esa es la fotografía sí. que te envío, ¿no? Sí, 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 señor. Sí, señor. Y me dice, te traigo una oferta. Sí. Traigo una oferta. ¿Quieres formar de la selección de Estados Unidos? Parte. Del 94. Del 94. Del 94. Sí. Del 94. Y le digo yo, porque mi sueño era regresar a la selección. Porque yo en ese tiempo, sí. se pudo decir, ya, la experiencia de que nosotros vivimos con los Jorge, gracias. Creo de que ni un equipo de MLS Amén. la ha vivido. Sí. Y le pueden preguntar a Carlos César Rivera. Sí. Oye, nosotros la pretemporada jugábamos, ¿sabes qué? Contra Pumas. Tuvimos una inaugurada donde vimos Firpo, Pumas, Firpo, Pumas, Chivas y la selección de Chivas y la selección de Arcángeles Park. Sí. Esa era la pretemporada de nosotros, donde le ganamos a Pumas, le ganamos a Chivas. Lastimosamente no nos pudimos enfrentar a la selección, ni a Firpo, porque selección perdió contra Chivas, y Pumas le ganó a Firpo. Entonces no nos pudimos enfrentar en la final, nos enfrentamos a Chivas. Entonces le ganamos a Pumas con un equipo en ese tiempo que te puedo mencionar, Jorge Campos de portero, donde le hago un gol a Jorge Campos, que para que se me olvide ese gol, o sea, me voy a hasta la muerte. Entonces, ese roce internacional lo tíamos. Entonces, jugamos contra Kaiserslautern de Alemania, donde Eric Winalda fue contratado. Jugamos contra la selección de Camerún que venía a ganar la Copa Africana. La Copa Africana. Jugamos contra el Benfica de Portugal, sí, señor. O sea, teníamos ese roce internacional donde yo dije, yo espero el llamado de mi selección. Pero como en nuestros países, y lo repito, ¿no? Nos manejamos y nos manejan nuestro fútbol al padrinazgo. Sí, señor, qué pena. Entonces la selección de El Salvador era manejada por los Torres.
Sí. Y la selección era manejada por Firpo. Sí, la base. Firpo promocionaba a los jugadores. Sí, sí, sí. Entonces, promocionaba a los jugadores aunque no tenían el talento. Y el talento, el que tenía el talento, lo dejaba a un lado porque no era el favorito o no le besaba el trasero a los directivos. Y así es, lo tengo claro. Qué pena. Porque Firpo tenía un talento. Sí, tenía un buen grupo, sí, señor. Fue el Firpo de la fue el Firpo de la década, Jorge Joaquín. Te interrumpo un poquitico. Mira, llega la conexión don Rafael Búcaro, de los referentes Roberto Cigarán, que se unieron a la conexión. Venga, adelante, Jorge Joaquín. Una charla, señores. A esta hora es la primera parte, ¿eh? Esta es la primera parte. Ya estaremos anunciando a través de plataformas cuándo vendrá en base al tiempo disponible de Jorge Joaquín, porque Jorge, yo estoy en Houston. Hoy los astros se alinearon, coincidimos, estaba en la sala de otra casa y ¿cómo se llama? Y me dice, ¿podemos hablar? Sí, entonces, déjame, acomodo cositas y estamos acá. Pero esta es la primera parte de una amena charla con Jorge Joaquín Salazar, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Águila Restaurant, Doña Mirna Restaurant, RCJ, Auroditer Car Wash, a SOS Natural, porque a mí los años me han enseñado, Jorge Joaquín, a enfermarse y no trabajar en estos dorados tiempos, no solamente en México, en El Salvador, en cualquier parte, está complicado. Jorge Joaquín continúa con esto, con este cierre de esta primera charla y luego coincidiremos y estaremos anunciándolo cuando estaremos de nuevo contigo para abordar los temas de un hombre que tiene una perspectiva diferente, que vino pequeño a Estados Unidos, que se fundamentó aquí en cuanto a lo que es los años escolares, high school y todo que te proyecta, y por supuesto el hecho de retornar a su ciudad, a Ciudad Arce, donde por supuesto comenzó a labrar su historia. Cuéntanos, entonces, los screaming, como se llaman aquí, los sparring, eran de primer nivel, Jorge Joaquín. Eran de primer nivel. El señor tenía tanta plata, sí. donde, bueno, me preguntan, queremos hacer una cuadrangular. Sí. Pero yo, claro, o sea, habemos muchos, ¿no? Habemos muchos. Sí. Habemos muchos que le cerramos la puerta y no queremos darle la oportunidad al salvadoreño. Sí. ¿Qué equipo podemos traer a la cuadrangular del Salvador? Ok. Y yo sabía de que Firpo era un equipazo. Sí. Pero yo quería terminar eso. Sí. Tenía tanto talento en ese momento. Sí, señor. Pero tenía un jugador. Sí. Tenía un jugador. Sí. Que todo lo que me están escuchando, mira, me está escuchando Rafael Búcaro. Sí. ¿Quién fue Rafael Búcaro? Sí. Uno de los mejores jugadores de nuestro país. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esos señores, esos jugadores, fueron los que nos dieron nosotros la pauta para ilusionarnos, no ser como ellos, porque era difícil compararnos a ellos, pero tener el sueño de ser jugadores. Inspiración, porque sí, señor. Tiene un talento donde nunca fue protagonista, como lo que fue él. Sí. Te voy a decir el nombre. Marlon Mengíbar. Marlon Mengíbar. Pero es que a Marlon, Jorge Joaquín, las lesiones lo marcaron. Cuando Marlon. Antes de eso, sí. Marlon Mengíbar era la cabeza, el talento. Sí. Mauricio no lo conocía a nadie. Sí, señor. Sí, tienes razón. Tienes razón, porque cuando Marlon sale de Chalatenango. Yo soy culpa que yo te hable las cosas. Sí, tienes razón. Tienes razón. Porque así soy yo, no me interesa. Quedar bien. Con nadie. No exacto. No me interesa quedar bien con nadie. Pero esa es la verdad. Sí. Mauricio no lo conocía a nadie. Te voy a ir un poquito atrás. Mauricio llega a ADET y lo mandan para Armenia porque no tenía el talento de estar en ADET. ¿Ok? Entonces, pero en Firpo, tuvo su oportunidad. ¿No? El talento de ese equipo era Marlon Mengíbar, que llegó de Chalatenango, ¿te recuerdas?
No, no, es que Chalatenango, oye, si vamos a Chalatenango, Sí, puedo mencionar Mengíbar, sí. sí, el nombre, todavía Vázquez, está jugando el Pigüey ahorita, Vázquez que salió, no, jugador, Martí Arévalo, Lardí Arevalo, sí, que salieron. wow, Sí, 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 wow, sí, era cuadrón. un Sí, equipazo, sí, los señor. ragazones, Sí, eran señor. buenos, Sí, señor. ragazones, pero tenía otro volante que no Oh, sé, Martín Velasco. dime, Martín Velasco. Martín Velasco, Sí, señor. sí. Pero ver jugar a Marlon, Sí. no, yo tenía miedo, que era un jugador que a mí me gustaba jugar en contra del mejor jugador Oiga. y así aprendí. Sí, señor. Si yo sabía que podía manejarle, podía ir en contra de Marlon, Sí, señor. ir en contra de quien sea. Pero para marcar a Mauricio, no, si era lo más fácil. Marcar a Mauricio era lo más fácil. Yo me reía, pero marcar a Marlon. No, tenía Marlon mucho te talento. salía con una magia. Mucho talento. Mucho talento. Y te hago una comparación, Jorge Joaquín. En las últimas horas interactuamos también, hace unas horas, con él y ojalá lo podamos tener, a Herbert Machón. Herbert Machón coincidió en Antel con Mágico González y con Norberto el Pajarito Hueso. Y muchos decían que Herbert Machón era mejor, que tenía mejores condiciones. Imagínate qué Pájaro Hueso. Estamos hablando de un hombre que no trascendió, como lo hizo el pájaro, pero los entendidos decían, como que pinta mejor. Jorge Joaquín Salazar, hablando de fútbol, decía un personaje en el fútbol salvadoreño, el Che Garbandela, se emociona uno. Jorge, esta es la primera parte de esta amena charla. Gracias por tu tiempo. Después de esto voy a hacer una recapitulación de lo que hemos abordado y luego entramos en el otro tema, ¿sí? En lo que es la óptica en base a lo vivido de Jorge Joaquín Salazar en Estados Unidos, luego regresar al fútbol salvadoreño y luego venir, desconocía esa situación penosa, de verdad penosa, entre la familia Torres y contigo. Imagínate, alguien billete, $13,000. Tome, aquí está Jorge Joaquín. Ese es seguramente un tema para abordarlo en otra vez. Jorge Joaquín, gracias por tu tiempo. Agarre go, tenemos que ir a trabajar. Gracias por tu tiempo. Esta es la primera etapa. Yo sé que pronto nos volvemos a alinear y estaremos en este caso anunciando cuándo hacemos la segunda etapa o la segunda parte de esta charla. Gracias por tu tiempo, Jorge Joaquín. Venga. Daniel, no, gracias a ti, Daniel, y a tu patrocinador, gracias a todos los oyentes. Sí. No, falta mucho que hablar. Me gustaría pues, profundizar. Esto es el bosquejo, Jorge Joaquín, porque lo necesitábamos. Ya después profundizamos, independientemente en algunos puntos podemos estar de acuerdo, otros no, que el aficionado, porque yo solamente soy de esa idea, Jorge Joaquín. Una cosa es, y te lo digo como hombre de micrófono, no te he contado en absoluto de cómo un servidor vino a este país, es lo de menos, pero yo puedo tolerar, oiga bien, el aficionado agrio, yo puedo digerir el comentario como sea, porque hay gente del aficionado que te comenta bien, pero los comentarios de ustedes vienen aparte por el hecho de que vivieron esas etapas, pero tú con un poco más de extra por el hecho de vivir las dos facetas, de ir y venir, de venir, de ir. Jorge Joaquín, de nuevo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Te digo, en la próxima etapa tocaremos. Sí, señor. Sí, señor. Lo que lastimosamente la oportunidad que perdí, pero sí fuimos uno de los pioneros de la MLS. Que no quedó enmarcado con mi nombre. Sí, pero vamos a tocar ese tema. Interesante. Gracias. Quédate en línea, señores. Hemos abordado la primera etapa de esta charla, decíamos, con Jorge Joaquín Salazar. Gracias. La encuentra ahí en plataformas como Daniel Mejía Sport.
en todas, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Volveremos. Gracias de nuevo a nuestros patrocinadores, gracias a Águila Restaurant, a Doña Mina Restaurant, a RCJ, a Euroditel Car Wash de la familia Chávez. Gracias a SOS Natural. Les recomiendo ese portal, lo encuentran aquí en el otro, en Daniel Mejía Sport. Ahí encuentran precisamente a los consejos de SOS Natural. Bendiciones, que la pasen bien. Recuerden que la vida y el fútbol se viven a momentos. Que la pasen bien.